Profe, tu micrófono está apagado. Mi especialidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy a empezar de vuelta porque Mateo quiero que entiendan. Mateo no quiero que termine la clase sin entender. Y escribí todo lo que estaban esos dibujitos para ver si nos entiende mejor. El complejo 1 tiene como componentes FMN, los centros sulfoférricos, que forman parte del grupo M. Solamente tiene como componentes FMN los centros sulfoférricos. Transfiere electrones desde el NADH al FMN, el FMN a los centros sulfoférricos y desde estos le transfieren a la ubiquinona, que se llama Q10. ¿Qué le pasó a la ubiquinona? Se redujo y se convirtió en ubiquinol. El ubiquinol migra a través de la membrana y lleva los electrones al complejo 3. El complejo 1 es capaz de enviar 3 protones al espacio intermembranal. NADH le transfiere los electrones a FMN, FMN a los centros sulfoférricos, los centros sulfoférricos a la proteína Q10. Q10 se convierte en ubiquinol, que sale del complejo 1, migra a través de la membrana y se va hasta el complejo 3. ¿No hay problemas hasta ahí? Profe, Sí, ¿qué significa FMN? FMN es flavina mononucleótido. Esta proteína, o sea, esta enzima tiene como ayudante, en lugar de tener como ayudante a NAD, a FAD, tiene como ayudante a FMN, que es flavina mononucleótido. Y el FAD es flavina adenina dinucleótido. O sea, este es el primo del FAD. ¿Ok? Entonces, este complejo 1 se llama flavoproteína. O sea, proteína dependiente de riboflavina. En resumen, si nuestra dieta es pobre en riboflavina, el complejo 1 no va a poder aceptar electrones del NADH para darle a Q10 y por lo tanto no vamos a tener ATP finalmente. Pero FMN es un ayudante, es como el primo del FAD. La flavina existe en dos formas, FAD y FMN. La niacina existe en dos formas, NAD y NADP. ¿Ahora se entendió? Son Sí, vitaminas profe. que aceptan electrones. La riboflavina, la niacina, son dos vitaminas que aceptan electrones, por eso son ayudantes de deshidrogenasa. Enzimas que catalizan oxidorreducción. Más o menos, por lo menos. Sí, profe. Bueno, en resumen, serían términos sencillos, obviando la parte química. La niacina le transfiere los electrones a la riboflavina. La riboflavina le transfiere los electrones a los citocromos que forman parte del complejo 2. El citocromo tiene centros sulfoférricos dentro de su estructura. Entonces, NADH le da electrones a riboflavina, riboflavina le da los electrones a los centros sulfoférricos y los centros sulfoférricos le transfieren los electrones a Q10. Q10 es una proteína transportadora de electrones. Sale del complejo 1, migra a través de la membrana y le lleva los electrones al complejo 3. El complejo 2 solamente tiene centros sulfoférricos, no tiene nadie más de ayudante. ¿Qué hace? Cataliza la transferencia de los electrones desde el FADH2 a los centros sulfoférricos
Desde los centros sulfoférricos a Q10, Q10 se convierte en ubiquinol. Ubiquinol migra a través de la membrana y lleva los electrones al complejo 3. Este complejo es muy débil, por lo tanto no puede enviar protones al espacio intermembranal. El complejo 2 cataliza la transferencia de electrones desde el FADH a los centros sulfoférricos. Los centros sulfoférricos directos le dan a la ubiquinona. La ubiquinona se convierte en ubiquinol, migra a través de la membrana y lleva los electrones al complejo 3. Estas son otras enzimas que también fabrican FADH. El complejo 3 tiene dos tipos de citocromo. El citocromo C1, el citocromo C. El citocromo B566, que se llama BL, y el citocromo B562, que se llama BH. El complejo 3 recibe electrones del complejo 1 y del complejo 2. ¿Quién trae esos electrones? Q10, que viene en forma de ubiquinol. El complejo 3, por un lado, transfiere electrones al citocromo C, y por otro lado, recupera la ubiquinona que fue oxidada en este proceso gracias a un ciclo que se llama ciclo Q. El primer electrón que viene con la primera ubiquinona es transferido a los centros sulfoférricos, desde los centros sulfoférricos al citocromo C1. El citocromo C1 le transfiere al citocromo C. Este migra a través de la membrana y lleva los electrones al complejo 4. El segundo electrón es transferido al citocromo B566. El B566 le da al 562 y el 562 permite recuperar la ubiquinona que fue oxidada durante la transferencia de los electrones al citocromo. Y de esta forma puede volver a enviar de vuelta una ubiquinona al complejo 1 para volver a traer otro electrón. Este complejo, ¿qué hace? Este complejo bombea 4 protones al espacio intermembranal. ¿Ok? Va al dibujo. Quiero que miren el dibujo. Para ver si entendemos algo. Este es el complejo 3. El complejo 3 recibe electrones del de la ubiquinona, que viene del complejo 1, y de la ubiquinona, que viene del complejo 2. La primera ubiquinona trae 2 electrones. El primer electrón le da a los centros sulfoférricos. Los centros sulfoférricos le dan al citocromo C. El citocromo C le da al citocromo C1. El C1 le da al citocromo C. El citocromo C sale del complejo 3 y se va al complejo 4. El segundo electrón de la ubiquinona es transferido al BL. El BL le da al BH y el BH permite recuperar la ubiquinona oxidada en el primer proceso. Y este ciclo es lo que se conoce como ciclo Q. Este complejo, que lo explicamos solamente en este uno porque no hay necesidad, el segundo es exactamente lo mismo. Entonces, este ciclo permite, por un lado, enviar electrones por el citocromo C, y por el otro lado permite recuperar la ubiquinona. Y la recuperación de la ubiquinona se llama ciclo Q. La ubiquinona, que acá se recuperó, ya está en condiciones de volver a irse al complejo 1
para volver a traer electrones. El complejo 4 está compuesto por citocromo A, citocromo A3, cobre A y cobre B. Recibe electrones del citocromo C que viene del complejo 3, le transfiere al cobre A. El cobre A transfiere los electrones al citocromo A, el citocromo A al A3, el A3 le transfiere al cobre B y el cobre B le transfiere al oxígeno. En este complejo se forman los radicales libres. Si en las mitocondrias no hay buena cantidad de antioxidantes, se generarán radicales libres que pueden producir envejecimiento celular y cáncer. ¿Quiénes son los mayores proveedores de NADH y FADH2? Los carbohidratos simples y las grasas saturadas. Por lo tanto, estos dos grupos de alimentos pueden producir envejecimiento prematuro y cáncer. El citocromo C viene del complejo 3, le da los electrones al cobre A, el cobre A le da al citocromo A, el citocromo A le da al 3 y el A3 le da al cobre B. El cobre B le da sus electrones al oxígeno y el oxígeno se convierte en agua. Este complejo bombea 4 protones. Resumen, el complejo 1 envía Q10, el complejo 2 envía Q10, Q10 va hasta el complejo 3, el complejo 3 envía electrones por el citocromo C y el complejo 4 cataliza la transferencia de los electrones al oxígeno para formar la molécula de agua. ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, profe. Muy bien. Ahora, el transporte de electrones genera energía suficiente para fabricar ATP. El transporte de los electrones que se lleva a cabo entre los 4 complejos que está situado en la membrana mitocondrial interna genera un gradiente de electrones a ambos lados de la membrana. Este gradiente de electrones y de protones genera una fuerza que se llama fuerza protomotriz. Y esta fuerza protomotriz es la que se usa para fabricar ATP. Este es el resumen completo. El NADH al FMN, a los centros sulfoférricos, a la coenzima Q, al complejo 3, a los centros sulfoférricos, a C1, a C, C le da a A3, A3 le da al oxígeno y termina convirtiéndose finalmente en agua. El otro electrón va para el citocromo B, a BL, a BH y sirve para recuperar la coenzima Q que va a volver a irse al complejo 1 para volver a traer otro electrón. El complejo 4 cataliza la síntesis de ATP y se llama ATP sintetasa. Esta es la forma del ATP sintetasa que dentro de un ratito vamos a ver que necesita sí o sí de 2 cosas. La transferencia de electrones desde un complejo a otro y el flujo de protones para generar la fuerza protomotriz. Protón, electrones. Protón, electrones. Esa combinación de fuerza eléctrica positiva y negativa permite que la ATP sintetasa convierta ADP más PI en ATP. La ATP sintetasa está formada por 2 partes. Una zona que se llama F1, que es esta que está aquí, que es la que fabrica ATP. Y esta que está aquí se llama F0. F0 es solamente un canal de protones. F0 es una unidad que bombea protones.
La F1, que es la ATP sintetasa, está formada por 7 cadenas. 3 alfa, 3 beta y una cadena gamma. Esta cabecita se ancla dentro de un anillo. Y este anillo es un anillo giratorio. Acá está el anillo. Este anillo giratorio, cuando ingresan los protones, gira 120 grados centígrados. Y al girar estos 120 grados centígrados, permite la síntesis del ATP. Los protones tienen que ingresar por F0 para permitir el giro de este anillo. Por lo tanto, en la transferencia de electrones genera la energía necesaria para que el ATP se una con el ADP, pero para liberar el ATP es necesario que el protón ingrese de vuelta al interior de las mitocondrias. Esto para que ustedes vean, esta es la ATP sintetasa. Esta es la subunidad F1 que une ADP con fósforo para generar ATP. Para la unión del ADP con el fósforo se necesita la energía que se libera por los electrones, por el transporte de los electrones. Y en este canalcito entra protones. La entrada de los protones hace que esto gire 120 grados centígrados. Y el giro permite la liberación del ATP. Si no entra protones, no gira esta subunidad. Y al no girar, no se libera el ATP. Se fabrica el ATP, pero no se libera. La teoría quimiosmótica, que es la teoría que fue aceptada como la teoría que permite la síntesis del ATP, establece que los protones tienen que volver a entrar en el espacio adentro de las mitocondrias. Y la entrada de los protones ocurre por F0. Si no entra protones, no puede girar la ATP sintetasa. Y al no poder girar, no puede liberar el ATP. Acá se ve un poquito mejor, ¿verdad? Los protones tienen que volver a ingresar por este canal, para que pueda hacer el giro la ATP sintetasa para poder liberar el ATP. Y la ATP sintetasa tiene 3 formas posibles, es lo que vamos a ver acá. En la forma relajada se une el ADP con el PI y en la forma tensa se forma el ATP, pero queda unida. Se necesita el giro de 120 grados centígrados para que la ATP sintetasa pase a la forma abierta y en la forma abierta puede liberar el ATP. Entonces, esto es para que ustedes vean, fíjense, en la forma abierta, abierta, ocurre la liberación del ATP y solamente en esa forma es cuando ocurre eso. Y se necesita de esa rotación de 120 grados centígrados. ¿Quién es responsable de esa rotación? El reingreso de los protones. Por eso es muy importante que los protones vuelvan a entrar al interior de las mitocondrias para permitir la rotación. Y esta rotación es la que permite la liberación del ATP en el interior de las células. Por cada 3 protones que vuelven a entrar en el interior de las mitocondrias, la ATP sintetasa puede generar 3 ATP.
Desde el NADH van a fluir aproximadamente entre 10 a 11 protones entre 10 a 11 protones. Y eso va a permitir generar 3 ATPs a partir del complejo 1 y 2 ATPs a partir del complejo 2. Un segundito. El complejo 1 permite bombear 3 protones. ¿Dónde está mi complejo 1? Mi complejo 1 bombea 3 protones. El complejo 2 no bombea absolutamente nada. El complejo 3 y el complejo 4 también bombean 4 protones. 3 más 4 son 7, más 4 son 11. Por cada 3 que vuelve a entrar de estos 11, la ATP sintetasa fabrica un ATP. Entonces, 11 dividido 3 me va a dar 3 ATP. Desde el complejo 1 se puede generar 3 ATP. Y desde el complejo 2 se pueden generar 2 ATP porque acá tengo 8 protones y 8 dividido 3 me da 2. Por lo tanto, a partir del FADH2 se puede generar 2 protones. Existen varias moléculas que pueden bloquear los complejos de la cadena transportadora de electrones. Estas moléculas que inhiben la cadena transportadora de electrones pueden bloquear la síntesis del ATP y producir la muerte de las células. Ejemplo, el mercurio. El mercurio es súper tóxico. El mercurio es un inhibidor del complejo 1. Por lo tanto, al bloquear el complejo 1, no se fabrica ATP y por ende muere la célula. Hay otras sustancias como por ejemplo la metal, ¿verdad? La rotenona, la tericina, que son todos venenos o sustancias tóxicas que bloquean la cadena transportadora de electrones y de esa forma bloquean la síntesis del ATP. Estos inhibidores se usan como insecticidas o como venenos para matar plagas. El monóxido de carbono, que por cierto no se usa ni como pesticida ni para matar plagas, es un inhibidor del complejo 2. Se produce en la combustión incompleta de los vehículos, en el escape de los vehículos. Por lo tanto, la aspiración de gran cantidad de monóxido de carbono puede bloquear la cadena transportadora de electrones y puede producir la muerte celular. O sea, podemos intoxicarnos con monóxido de carbono y morir por asfixia, en el sentido de por la falta de la síntesis de ATP y por ende asfixia celular. Hace rato les dije que había unas moléculas que son contrabandistas de protones. Estos contrabandistas de protones se llaman desacoplantes. Los desacoplantes evitan la síntesis de ATP porque, ¿qué hacen? Se unen al protón que está en el espacio intermembranal y reingresan con el protón. Miren, este era el protón que estaba en el espacio intermembranal. Se une al desacoplante. El desacoplante atraviesa la membrana mitocondrial y entra adentro. No hay protón para hacer el giro del ATP sintetasa y no se puede liberar ATP y por ende la energía que se producía en la transferencia de electrones se termina liberando como calor y eso se llama energía calorífica. Hay una proteína desacoplante muy famosa desde el punto de vista biológico que se llama termogenina. Sus siglas son
proteínas generadoras de calor, UPC, y existen de diferentes tipos de termogenina. Hay una que es fabricada por el tejido adiposo, y la termogenina fabricada por el tejido adiposo no solo regula la producción de calor, sino que también regula el apetito. Regula el apetito. Bueno, muy bien, atiendan algo muy interesante. Nosotros tenemos termogenina dentro de nuestro cuerpo, producido por nuestro tejido adiposo. La termogenina es una contrabandista de protones. Parte de los protones que son bombeados al espacio intermembranal van a ser contrabandeados por la termogenina. Pero la pérdida de la energía eléctrica en forma de calor nos permite a nosotros mantener nuestra temperatura corporal. El paciente que tiene hipertiroidismo genera gran cantidad de termogenina, por eso suda mucho. ¿Por qué? Porque parte de la energía que es producida para generar ATP se pierde como calor. ¿Por qué el tipo baja de peso? Porque consume mayor cantidad de carbohidratos, porque una parte sirve para fabricar ATP y la otra parte es usada exclusivamente para fabricar calor. Entonces el tipo baja de peso y suda. Opción número 2, el paciente es hipotiroideo, no tiene termogenina prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene frío porque no puede regular eficientemente su temperatura corporal. Los osos durante el invierno generan toneladas de termogenina y se echan a dormir. No fabrican ATP, excepto una pequeña cantidad, que es lo que se necesita para sobrevivir, y el resto es utilizado para fabricar termogenina, que es responsable de mantener la temperatura corporal durante la hibernación. Bueno, muy bien. Resumiendo, la ATP sintetasa necesita que vuelva a entrar 3 protones por el espacio intermembranal para poder fabricar una molécula de ATP. Desde el complejo 1 entran aproximadamente entre 10 a 11 protones y eso me permite fabricar 3 ATP. Sin embargo, de entre 2,5 a 3 ATP. Y desde el FADH ya solamente entran entre 6 a 8 protones y eso me permite fabricar entre 1,5 a 2 ATP. Para redondear se utilizan los números 3 para el NADH y 2 para el FADH2. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de cuántos ATP puede generarse a partir de la glucosa, vamos a encontrar que en total se generan 38 ATP. Quiero que atiendan muy bien en este punto. En la glicólisis se genera 2 NADH. Cada NADH significa 3 ATP, por lo tanto, son 6 ATP. Se generan 2 ATP, que ya en realidad es 4 menos 2 es 2 ATP en la glicólisis. Cuando el piruvato entra en las mitocondrias y se convierte en acetil-CoA, se genera un NADH. Como hay 2 acetil-CoA, va a haber 2 NADH, por lo tanto, cada NADH 3 por 2, 6 ATP.
El acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs genera 3 NADH, un FADH2 y un GTP, pero como son 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, va a ser 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP, porque se generan 2 GTP y cada GTP equivale a 2 ATP. Entonces, 6 por 3, 18, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, y si nosotros sumamos en total 6 más 2, 8, más 6 son 14, más 18 son 32, más 4 son 36, más 2 son 38, una molécula de glucosa por fosforilación oxidativa puede generar 38 moléculas de ATP. Por lo tanto, la fosforilación oxidativa es 19 veces más energética que la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Quedó claro? Micrófono abierto, tengo 4 minutos para preguntas. Profe, Señora, ¿la glicólisis cuándo ATP produce al final? la glicólisis, ATP Sí. tal cual, 2 nomás. Ah, 2 ok. nomás. Pero genera 2 NADH. El NADH en la cadena transportadora de electrones puede generar 3, como son 2 NADH. Al final podemos decir que en la glicólisis, en el citosol, se generan 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato y 6 ATP por fosforilación oxidativa. ¿Quedó claro? ¿Sí? Este Sí, profe. NADH va a entrar en la cadena transportadora de electrones. Solamente en la cadena transportadora de electrones puede generar 6 ATP. Si no hay oxígeno, no va a entrar en la cadena transportadora de electrones. ¿Y cuál va a ser el rendimiento entonces de mi glicólisis? Solamente 2. ¿Cuándo mi glicólisis va a generar 8 ATP? Cuando hay mitocondria y cuando hay oxígeno. Si no hay mitocondria y si no hay oxígeno, solamente va a producir 2. ¿Y cuál va a ser el único mecanismo que genere esos 2? Fosforilación a nivel de sustrato. Vamos ahora a la mitocondria. En la mitocondria, ¿cuánto total se produce? Cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, se genera un NADH. Son 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, por fosforilación oxidativa, 6 ATP. En el ciclo de Krebs, 6 NADH. O sea, 3 por 2 siempre estamos multiplicando. 18 por fosforilación oxidativa. 2 FADH. Cada FADH solamente puede producir 2 ATP. Por lo tanto, 4 ATP por fosforilación oxidativa. Pero el GTP puede darle un fosfato al ADP para generar ATP. Entonces, acá tenemos de vuelta 2 por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Pregunto? Profe, Señora. entonces la glicólisis, si es solamente fosforilación oxidativa, va a producir 2, pero si es también fosforilación a nivel de sustrato, puede llegar a ser 8. No, atende que si es por fosforilación oxidativa 2 y si es por fosforilación oxidativa y fosforilación Sí, eso, a los nivel dos juntos. de va a producir 8 ATP en total.
¿Ok? Ok. Yo digo, por fosforilación a nivel de sustrato, ¿cuántos ATP produce? 2. Por fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP produce? 6. En total, ¿cuántos ATP se pueden producir por ambos mecanismos? 8. En las mitocondrias, por fosforilación a nivel de sustrato, ¿cuántos? 2. Por fosforilación oxidativa, 28. 6 más 4, 10, más 18, 28. En total, 28 por fosforilación oxidativa. ¿Claro? ¿Quedó claro? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, muy bien. Voy a enviar ahora mi ejercitario y de acuerdo a las preguntas que surjan, hacemos un repaso de vuelta a la próxima clase. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Dale, profe. que pasen un lindísimo resto de jornada.